El Ministerio de Curación, capítulo 13. El pobre desvalido. Grabación 933. Adelante, Pastor Diego Zapata, el tiempo es para usted. Hermanos queridos, en este nuevo día de oportunidad, un saludo muy cálido para todos ustedes. Créanme que mis oraciones les acompañan. Muchos de los que son receptores de estos mensajes y que de alguna forma se están incluyendo en este estudio cada día, pero a quienes no tengo la oportunidad de conocer, están incluidos en mi lista de oración y de manera muy especial algunos a quienes llevo al trono de la gracia con nombre propio. Una apelación de un servidor al corazón de todos ustedes. Pase lo que pase, hermanos, confiemos en el Señor. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que desnude nuestro corazón en esta oportunidad. Vamos a implorarle a Él que nos hable y no sé, pues digámosle también que nos mueva a la acción. Padre amado, gracias por tu misericordia, porque hemos podido disfrutar del sueño y ahora tú nos das el gozoso privilegio de recibir un nuevo día. Y al ponernos en contacto con tu palabra, te ruego, Señor, por favor, que deje huella en nosotros. Huellas de redención, Señor, y no de un corazón duro como de piedra. Que hoy podamos escuchar la voz del testigo fiel. Que podamos a través tuyo sentir el clamor de la humanidad. Que podamos de alguna manera hacernos partícipes de tus respuestas de amor para traer solución y alivio a esta humanidad doliente. Señor, permítenos entender que la verdadera religión, la religión pura y sin mancha, tiene que ver con obras en favor de los que están en tiempo de necesidad y en infortunio. Guárdanos de hacer con nuestro frío e indiferencia de la humanidad como el lumpen de esta sociedad, Señor, discriminada, arrinconada, sin oportunidades, cuando podríamos de alguna forma contribuir para rescatar a alguno. Ayúdanos en esta oportunidad y háblanos a través de tu palabra. Ahora vamos a abrir estas líneas inspiradas e inspiradoras y permite pues que sean para nosotros, Señor, un potente catalizador e incentivo para lanzarnos a esas experiencias que tal vez hoy por hoy no conocemos en su realidad. Perdona nuestros pecados y te invitamos, pues, por medio de tu Santo Espíritu, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Me gusta mucho el pasaje del libro de Job. En el capítulo anterior hicimos de alguna manera mención a esto. Job, un personaje muy interesante, uno de los paladines bíblicos. Y una de las cosas que hace todavía historia en la vida de Job, una de las cosas que es un hito en la historia de los hombres bíblicos, uno de los aspectos, mis hermanos queridos, que a un servidor lo desafía, fue cómo este hombre llegó a tener tanta fe en Dios, una fe que se convalidaba a pesar del infortunio, una fe que se retroalimentaba a pesar de las andanadas de palabras difíciles de sus más queridos amigos, una fe puesta a prueba, que fue lo que le permitió al cielo escribir en el epílogo de su libro en 4 oportunidades y llamar a Job como su siervo. Y este hombre maravilloso de la historia, hermanos, que me invita a mí también a escribir mi propia página, que te invita a ti, hermano querido, a de alguna manera andar tras su ejemplo maravilloso que pudo canalizar y proyectar en favor de otros sencillamente porque el amor de Dios ardía en su corazón. Y de este hombre, Job, el capítulo 29 de su libro, constata lo siguiente. Escuchen muy bien. Versículo 11. Cuando los oídos me oían, me llamaban dichoso. Cuando los ojos me veían, daban testimonio en mi favor. Un hombre en crisis. Pero miren ustedes cómo halló gracia ante los ojos de los hombres.
Él explica por qué, ¿no, hermanos? En el versículo 10, permítanme regresar, dice, la voz de los nobles se apagaba y su lengua se pegaba a su paladar. Y entonces en el versículo 12 él explica por qué da la razón. Da la razón. Hermanos, un momento de silencio y escuchemos aquí los argumentos de Dios. El testimonio de una vida que se comparó con la vida de Dios. El testimonio de un hombre de carne y hueso como nosotros, que no se dejó dominar por el egoísmo, que la tenencia de posesiones, porque era un hombre acaudalado, muy rico, no logró levantar dentro del seno de su familia, en esa era patriarcal, porque era un patriarca en el sentido mismo de la palabra, no logró levantar dos leyes, una para él y otra para el oprimido. Nadie tenía quejas de Job. En la comarca su imagen se difundía. Era un hombre respetado. La Biblia no se equivoca, hermanos. La Biblia nos dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón, en el Proverbios 3, pero anteriormente estaba diciendo misericordia, oigan bien, Gesed, misericordia y verdad, átalas en tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Créanme, mis hermanos, que ese texto no termina de dar vueltas en mi cabeza. Yo a menudo me pregunto, hago un paréntesis, hago un alto, una pausa. A menudo me pregunto cómo hacer, ¿no? Le ruego al Señor que me dé gracia cuando voy a tener las veces de un orador, cuando voy a entrar a una casa, hasta cuando voy a hacer una obra de caridad, hermanos. Señor, dame gracia, que la gente no malinterprete mis manos extendidas, que lo pírrico que le ofrezco se convierta en una bendición para esa alma y conteste a una necesidad. Gracia, hermanos, gracia, gracia. ¿Cómo hallar gracia? Primero ante Él, ante el Padre, y luego ante los hombres. Y el proverbista, previo encabezamiento, con un término supremamente cariñoso, afectuoso, que penetra hasta lo más hondo de quien estudia la Biblia, una expresión recurrente, hemos dicho en otras oportunidades, ese encabezamiento del capítulo, hijo mío, implora, hijo mío, ruega, hijo mío, no te olvides de mi ley. Hijo mío, tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días, años de vida y paz te aumentarán, misericordia y verdad nunca se aparten de ti, hermano, nunca. Átalas en tu cuello. ¿Por qué será que vivimos para nosotros cuando a nuestro alrededor hay tanta gente pereciendo? Voy a leer lo que dice Job, cómo halló gracia ante los ojos de sus congéneres en la comarca. Y miremos a ver cómo estas líneas repercuten hoy a través de nuestra vida para alcanzar y favorecer a otros. Y nos saca del miedo, del letargo, del frío, de la tibieza, de la arrogancia y de las pretensiones de la iglesia militante, que bajo esa condición, dice él, no yo, dice el testigo fiel, el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación, dice que bajo esa condición Jesús no está en el corazón, sino al otro lado de la puerta, y va a quitar su candelero de su lugar. En otras palabras, no lo va a representar más ante el trono de la gracia. En otras palabras, no va a hacer sino sentir náuseas y repugnancia por él. Job, hermanos, su experiencia quiere ser una realidad en nuestra vida hoy. Quiere abrirse paso a través de los corazones que se hagan eco y respondan a este clamor, heme aquí, envíame a mí. Y Job dice, versículo 12, esta es su razón, porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que no tenía quien le ayudara. Yo no considero estas líneas una exageración. He llegado a pensar de una manera muy reflexiva, pero muy personal, de verdad que sí, muy personal, que cualquier recurso de cualquier índole, hermanos, de cualquier índole, no solamente material,
sino también de las facultades que Dios le confió a uno, el conocimiento, del acervo en esta vida académico, escolar, qué sé yo, hermanos, qué sé yo, y de las cosas que se han adquirido deberían ser para servirle a Jesús, de manos, de facultades, de voz, de servicio y de experiencia abierta al que no ha tenido esas oportunidades. En otras palabras, yo soy el banco, yo soy el recurso, yo soy, hermanos queridos, el capital, yo soy esa herramienta a través de las cuales Dios se va a abrir paso hacia la humanidad, porque Él ha podido hacer el trabajo con ángeles. Por eso la Escritura dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno, pero no quiso hacerlo con ángeles. Así que ese ángel es simbólico y es representativo y se le llama ángel porque desempeña el mismo servicio de los ángelos, que son un mensajero de misericordia, no solo de voz, sino también de acciones en favor de la gente que no conoce al Señor. Y hay tantas desgracias que no solamente pueden servir para hacerse eco de las palabras que nosotros proferimos delante de ellos, sino también de nuestros gestos más prácticos de consideración y cómo ayudarles a mirar que verdaderamente hay un ser supremo que se interesa por ellos. Job lo entendió muy bien y él dice, yo libraba al pobre que clamaba, al huérfano que no tenía quien le ayudara. Me está hablando esto a mí, hermanos. La bendición del moribundo caía sobre mí y yo daba alegría al corazón de la viuda. Hay dos pasajes paralelos del libro de Job que mencionan cosas similares a esta. Me he quedado con el capítulo 29 solamente. En el versículo 14 dice, yo me vestía de rectitud y ella me vestía a mí como manto y turbante era mi justicia. Continúa, no ha agotado sus esfuerzos ni sus consideraciones. Versículo 15, yo era ojos para el ciego y era pies para el cojo. Imagínense si un hombre a quien hay que cargar, un hombre a quien hay que ayudarle, un hombre que necesita imperiosamente de otro, no entiende lo que es que otro sea sus pies, sus manos. Imagínense si no, hermanos. Y muchas veces nos volvemos tan duros, ¿no? A pesar de estar recibiendo beneficios así, el egoísmo se impone y nos cuesta trabajo abrirnos. Bueno, el tiempo está pasando, hermano, la ley dominical está encima de nosotros. Hace poco escuché las declaraciones de un obispo tremendo. Acabo de escuchar también algunas declaraciones con respecto a una visita al presidente de los Estados Unidos que le ha hecho el protestantismo, tal vez en general, para declarar un día de oración, un día dominical, esas cosas ya deben tenernos a nosotros en estado de alerta. Y el Señor nos está permitiendo vislumbrar a través del ministerio de curación unas cosas supremamente sencillas, pero no solamente eficaces, sino elocuentes en cuanto a la realidad de la religión, si es verdad que está dentro de la práctica y vivencias que el cielo aprueba. Continúo con la lectura. Dice Job, versículo 16, era un padre para los necesitados e investigaba la causa que no conocía. Yo rompía las quijadas del inicuo y de sus dientes arrancaba la presa. Ustedes pueden seguir leyendo. Y si nos seguimos deteniendo en el testimonio bíblico, un momento antes de encarar algunas líneas del capítulo que nos corresponde para esta ocasión, recordemos lo de Mateo 25, cómo las recompensas se entregan, ¿no? Justamente por estos hechos de misericordia, de caridad y de atención que los seres humanos dieron. Jesús les dirá, a mí lo hiciste, o les dirá, a mí no lo hiciste. Vamos al libro y al capítulo. Página 153. Dice así, en un sentido especial, Cristo ha confiado a su iglesia el deber de atender a los miembros necesitados.
Es un deber de la Iglesia. Permite que sus pobres se encuentren en el seno de cada iglesia. Siempre han de estar con nosotros, dice Elena White, y Cristo encarga a los miembros de la Iglesia una responsabilidad personal en lo que respecta al cuidar de ellos. Así que si somos la Iglesia de Cristo, este es el sagrado cometido que descansa como responsabilidad sobre nuestros hombros. Allí en la página 153, último párrafo, en la última línea dice: las viudas y los huérfanos son objeto especial del cuidado del Señor. Pero quiere hacerlo personalmente, obviamente, a través de las personas en quienes Él se ha podido encarnar, y aquellos que le han permitido a la gracia desmoronar el egoísmo y repetir las experiencias de Job. Cuando nosotros avanzamos a la página 154, yo traté de encontrar varias líneas que estaban todas apuntando a lo mismo, y me llama de atención que 2 capítulos ya están siempre en la misma dirección. El capítulo anterior hablando acerca de los pobres y todo lo que pudimos considerar allí, pero ahora se extiende un poco más a los enfermos, a los huérfanos, a las viudas, a los ancianos, y yo diría que hasta a los extranjeros. Es el clamor de Dios. Así que en la página 154 dice el segundo párrafo: el Señor atiende a la viuda y a los huérfanos, pero no es mediante un milagro como el envío del maná del cielo. Tampoco lo va a hacer por cuervos que les lleven el alimento, sino, hermanos, por medio de un milagro realizado en los corazones humanos al desalojar estos el egoísmo. Mire que esto tiene todas las características de elementos redentivos para quien lo está haciendo, hermanos. Es una manera de neutralizar el egoísmo. Y luego dice: y abrir las fuentes del amor cristiano. ¿Saben qué declaración bíblica viene a mi mente en este instante? Yo lo he escuchado de muchas maneras. Es de una profundidad muy interesante y muy bonita, ¿no? Vamos a mencionarla solamente. La del Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 12, cuando dice, justamente en la antesala, ¿no?, del fin de todas las cosas, es decir, la generación que a nosotros nos ha tocado vivir. Y tengamos mucho cuidado con esta declaración, que es como una advertencia del Señor. Él dice, además de advertir una profecía, ¿no?, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahora, ¿qué es la maldad? ¿Cuál es la esencia de la maldad y del pecado sino el egoísmo? Así dice Elena White. La esencia del pecado es el egoísmo, es vivir para mí. Entonces podríamos construir una versión de la Biblia con estas otras palabras. Por haberse fortalecido el egoísmo en nuestras vivencias, el amor de muchos se apagará. ¿Qué es lo que nos ha hecho entonces indiferentes a esto? La concupiscencia, el afán de los placeres, los clamores de la naturaleza que nos piden gastar más y más para nosotros. Se multiplica el egoísmo, se fortalece, y el amor agape va desapareciendo porque no pueden cohabitar juntos. El corazón tibio de la Odisea tiene un trono dividido, y Jesús, que es celoso por su iglesia y que la cela con un celo de Dios, como escribió el apóstol Pablo, no puede estar donde se le brinda a él un trono dividido. Nosotros somos o no somos. Nosotros hemos experimentado el poder del Evangelio, o se ha apagado el amor y la caridad en nosotros. Eso es lo que está viendo esto aquí. Al desalojar de esto, de los corazones humanos, el egoísmo abre las fuentes del amor cristiano. Y luego dice: a los afligidos, página 154, repito, a los afligidos e indigentes los encomienda a sus discípulos como encargo precioso. Ojo, tienen el mayor derecho a nuestra simpatía. Antes de continuar, quiero trasladarle una inquietud a ustedes, una inquietud del corazón de un servidor que ya lleva mucho tiempo
de estar queriendo ser madurada, pero que no ha encontrado la forma de hacerse viable. Realmente lo reconozco y lo confieso de esa manera. Hace muchos años atrás, tal vez cuando no estaba en todos estos procesos fundacionales y de vida comunitaria, estando en casa, ¿no? Criábamos a nuestro hijo, estaba muy pequeño y en vista de que como que no hacía nada útil, brilló una idea en mí, hermanos, que no ha sido llevada a la praxis. Y la idea era, en vista de que el sector donde estábamos tenía muchas familias humildes, gente verdaderamente muy pobre, sus casuchas, uy, Dios mío, yo creo que esas paredes no contenían ni siquiera el frío en la noche. Me imagino que el alimento tendría que ser supremamente escaso. Y un día una corazonada me hizo reflexionar. Bueno, ¿qué tal sería traer a algunos de los niños de estas veredas que van a la escuela tal vez malnutridos y prodigarles aquí en casa el desayuno? ¿Qué tal comenzar? Pensé yo, ¿no? ¿Qué tal comenzar con unos 5, qué sé yo, pocos niños y darles leche de soya, darles el revoltillo que se saca con eso, o el queso y el pan, qué sé yo, hermanos? Presentarle un buen balance nutricional en el desayuno para que en esta primera comida del día, que es tan importante, esos niños no vayan a la escuela en inferioridad de condiciones. Luego pensaba, los atraemos a ellos, posteriormente a sus familias, a sus padres, ¿verdad? Porque eso da gracia ante los ojos de los hombres. No seremos una casa de beneficencia, pero estaremos respondiendo no solo al deseo de Dios, sino al clamor de la humanidad en Cristo. Desalojaremos el egoísmo, será el corazón verdaderamente saturado y sobresaturado con esas fuentes del amor que nos hacen a nosotros cisternas vacías, porque donde no hay amor somos una cisterna rota, hermanos. Y yo me puse a pensar la proyección que tiene esto. ¿Ustedes se imaginan? Estos niños pueden ser salvados de la ruina moral. Sus padres pueden recibir el evangelio eterno. Pero les confieso, dejé que la idea pues se apagara, se fuera. Luego me fui a la fundación. Años después el Señor volvió y me recordó el asunto. No sé, mis múltiples ocupaciones parece que me distancian cada día más y más de ese proyecto humanitario. Y hoy leyendo esto, hermanos, hoy leyendo esto, inmediatamente vino la voz que me lo susurró. Yo pienso que de alguna forma me hago partícipe de esto, si no lo hago in situ en mi propia experiencia, proponiéndotelo a ti, hermano, que me escuchas hoy. Tal vez repartamos nuestras cargas, ¿no? Porque la iglesia somos todos. Esta iglesia está compuesta por muchos miembros. Entonces, ¿qué tal si unos se dedican a la tarea en este sentido, otros en este otro y otros en el otro? Caramba, seríamos un espectáculo. ¿Qué tal recibir esas 5 criaturas, esos 2 o 3, esos 7, hasta donde tu pecunio alcance? Y no te pongas a considerar la situación económica, porque justamente unas páginas más adelante, yo quiero que consigamos página 157, dice así, mortifica esto: muchos desprecian la economía, página 157, penúltimo párrafo. Muchos desprecian la economía confundiéndola con la tacañería y mezquindad. Pero la economía se aviene perfectamente con la más amplia liberalidad. ¿Qué quiere decir eso? Pues dice aquí, efectivamente, sin economía no puede haber verdadera liberalidad. Hemos de ahorrar para poder dar. Y con la bendición de Dios, apreciados hermanos, con la bendición de Dios. Yo pienso que es un destello de incredulidad cuando estos argumentos contrarrestan las impresiones del Espíritu. Lo que tantas veces le he dicho, esto no se demuestra y no se consigue sino dando pasos de fe, hermanos. Familia espiritual, pasos de fe. No se trata ni de probar a Dios, porque ¿para qué lo probamos si ya sabemos hasta la saciedad que Él está ahí, que Él es generoso? Él es el Padre que prodiga, hermanos, cuidado incansable y amor infatigable por todas sus criaturas y por nosotros, obviamente. Hacer una cosa de estas, veríamos cómo el tesoro del cielo se abre
cómo el tesoro del cielo se torna generoso en nuestro favor, cómo haciendo este trabajo nos olvidamos de nuestras enfermedades y dolencias. Y saben una cosa, tal vez haciendo esto, nuestros hijos que recibieron una impresión desfavorable del rostro amoroso de Dios, tal vez comienzan a ver que nuestra religión realmente es lo que tratamos de decirle a ellos. Que ahora que comienzan a encontrar un respaldo en las palabras que les hablamos, comienzan a ver que verdaderamente nosotros estábamos en el camino de la fe, y puede hacer que esto, hermanos, les hable a gritos, les diga, los conmine, les quiebre el corazón y puedan considerar la talla de padre que tengo, cómo se preocupa menos por él y más por los demás. Un aliciente dentro del método para restaurarnos de la enfermedad, del pecado y de toda otra cosa que se desprende en nuestro sistema físico, simple y sencillamente por vivir para nosotros mismos. Practiquemos la economía para hacer el tesoro del cielo. Consideremos que lo poco que me queda con el aval y la bendición de Dios se puede expandir y aumentar de una manera generosa, como exuberante y fiel es el que lo prometió, mis hermanos queridos. Pero mientras retengamos, allí la polilla y el orín corromperán. Y allí, hermanos queridos, esa religión de ortodoxias, esa religión que se acompaña de oraciones convencionales, pero que no ha llegado al punto de una oración de entrega total, nos dejará a nosotros a merced de quedar, según la parábola de Mateo 25, como aquellos animalitos que fueron puestos a la izquierda. ¿Y saben qué dijo el Salvador posterior a eso? En ese momento, ya muy tarde, allí será el lloro y el crujir de dientes. Lo de Dios es razonable, lo de Dios es sencillo, lo de Dios está al alcance nuestro, lo de Dios no es lesivo, lo de Dios no tiene efectos colaterales dañinos, lo de Dios es restauración, es salvación, es la incrustación en nuestra vida de su bendito amor, lo de Dios es volvernos a llevar a la imagen que perdimos, es recuperar nuestra identidad de ser hijos e hijas de Dios, y debería haber un texto donde diga que un hijo e hija de Dios es aquel que se abre generosamente ante los demás. Pero en ausencia de ese texto así, literalmente como lo he expresado, te remito para que tú busques, ahora no tenemos tiempo, el Salmo 112, hermoso salmo, una seguidilla de bendiciones y de promesas para los padres que retienen en su corazón la voz y el mandamiento de Dios, y por allá, hermanos, hundiéndose casi en la argumentación que es muy pero muy breve del salmista, dice entre otras cosas, reparte a los pobres, su justicia permanece para siempre, resplandeció en la luz. ¿Qué otras declaraciones del Ministerio de Curación están reforzando esto? Saltemos a la página 155, donde nos habla no solamente de que esto es una obligación, sino también un bendito privilegio. Segundo párrafo, la tarea que Dios ha encomendado a cada uno en particular no deben transferirla a ninguna institución de beneficencia, ni tampoco abandonarla a la caridad mundana. Si los niños no tienen parientes que puedan atenderlos, encárguense los miembros de iglesia de encontrarles una casita que los pueda recibir. Allí tiene que haber un corazón sensible, por sencillo que sea este hermano. Tal vez nunca le escuchamos presentar un tema desde el púlpito. Es muy humilde, pero ha creído en Dios y lo ama. Y ahora, por consiguiente, ama a su prójimo. Y puede ser que esté en condiciones de recibir a un niño de estos. El Señor nos dice aquí, el que nos dispuso que viviéramos asociados en familias, y la naturaleza del niño se desarrollará mejor en la atmósfera de amor de un hogar cristiano. Luego dice, muchos que no tienen hijos harían una buena obra si se encargaran
de los hijos de otros. Repito, obligación, pero un privilegio. ¡Qué privilegio! No alcanzamos a vislumbrar a dónde puede llevarnos y trasladarnos en nuestra experiencia espiritual este privilegio, pero es simple y sencillamente abordarlo por fe. El aspecto siguiente de este capítulo está hablando de los ancianos. Recuerden el texto levítico, ¿no? De capítulo 19. Delante de las canas, ¿verdad? Delante de las canas te inclinarás y honrarás el rostro del anciano. Hace poco tuve la oportunidad de ir a un ancianato. Es un hogar gerontológico, tal vez dispuesto y preparado, pues de una manera muy modesta, muy sencilla. Había una mujer allí que se encargaba de ellos, otra en la cocina, y yo fui como misionero a ese sitio, invitado por una hermana. Había un número como de unos 10 ancianitos en una condición de salud bastante difícil, pobrecitos tomando medicamentos. Estaba todo muy limpio, muy aseado. Y ellos de una manera ansiosa vinieron y se sentaron y nos escucharon cantar. Elevamos nuestro signo, nuestra oración, y un servidor comenzó a hablar para ellos. Son tan sensibles, ¿no? Emocionalmente tan golpeados. Esa etapa de su vida ya los deja muy, pero muy sensibles, ¿no? Muy emotivos, tal vez haciendo reminiscencias de los errores que cometieron, del abandono que experimentan. Justamente quiero llegar a este momento porque uno de ellos dijo que los hijos estaban muy ocupados, no vivían allí en aquel lugar, pero pasaban después de tener un momentito, después de sus labores, y entonces los visitaban y estaban un rato con ellos, pero se les sentía que el clamor de su corazón era por la compañía de esos seres entrañables, pero que ahora no estaban. El cuidado y atención debido a las múltiples ocupaciones de sus hijos pasó a manos de extraños, que tal vez no pueden sentir, ¿no?, el mismo pálpito por ellos, o yo no sé, tal vez Dios les da eso, pero de todas maneras no es lo mismo. No es lo mismo que me pase un vaso de agua el hijo a que lo haga otra persona, ¿no? Si lo hace el hijo tiene una connotación mucho más profunda, mucho más hermosa. De todas maneras, esas criaturas ahí, yo cuando salí del lugar llegué a una conclusión. Los hogares geriátricos son importantes. En estas ciudades populosas sería bueno establecer puntos de eso. Nosotros como iglesia deberíamos responder de alguna manera, pero definitivamente nada puede reemplazar la calidez del hogar cristiano, donde se puede recepcionar no 5, 10, 8 con fines hasta económicos, ¿no? Esos son de pronto los intereses que se persiguen, qué sé yo, sino sencillamente por beneficiar a un anciano. Tal vez yo no alcanzo a entender la magnitud de este punto, ni tú tampoco, no sé, porque quizá no seamos ancianos, ¿no? Pero es justamente proyectándonos a esa etapa de nuestra vida y como la regla de oro en el corazón, poniéndonos en el lugar de ellos, es que tal vez estas líneas de pronto cobren una nueva dimensión. Página 156 al final dice que hablando acerca de los desamparados y los pobres, para que los seguidores de Cristo, ¿verdad?, manifiesten su cuidado, es como así: Cristo prueba a los que dicen ser sus discípulos. Está hablando de eso. Al poner entre ellos a los desamparados y a los pobres para que dependan de su cuidado, Cristo prueba a los que dicen ser sus discípulos. ¿Qué tal, hermanos? Yo guardo silencio. En la grabación pasada del capítulo anterior les dije que esto me confrontaba. Yo no tengo que decir nada. ¿Qué puedo decir? Yo solamente recuerdo la declaración que se desprende de la Biblia. Y la pongo, hermanos, en este momento, aquí en la conversación. Tiene mucha tela para cortar. Pongámosla sobre la mesa de la conversación y reflexionemos sobre ella. Hermanos, hechos, no palabras. Esos jóvenes que se preparan en las fundaciones serían más lozanos y fuertes espiritualmente y en todo sentido, si con ardor en el alma se dieran de una manera organizada desde la fundación, desde las directrices de la misma, ser incluidos permanentemente en un programa de ayuda. Vamos a las cárceles, visitemos los orfanatorios, vamos a los lugares donde se recepcionan y se tienen ancianos, aquellos sitios donde está la gente que son verdaderos damnificados de la vida, hermanos. Vamos ahí, miremos eso y verá cómo
nosotros logramos concluir que lo que nos está pasando no es nada. Ay, es que me duele aquí, es que me falta esto, es que... Hermanos, ante la desgracia que vive el mundo, nuestras cosas que a manera de carencias hemos elevado a un sitial que nos absorbe, prácticamente se desmoronaría. Y es muy preocupante que Elena White diga aquí que mediante esos hechos realizados en el amor del Señor, ¿verdad? Porque si doy mi cuerpo y no tengo amor y trato de darlo todo para los pobres, pero me falta ese detalle, y el apóstol Pablo dice que nada soy. Entonces, por eso dice que Cristo está probando a los que dicen ser sus discípulos. Les traslado una vez más a esa parábola de Mateo 25 de las ovejas y los cabritos. Por nuestro amor y servicio en pro de sus hijos necesitados, revelamos lo verdadero de nuestro amor a Él. Desatenderlos equivale a declararnos, increíble, falsos discípulos, extraños a Cristo y a su amor. Si no hablaren, no actuaren, no procedieren conforme a esto, no nos ha amanecido a la ley, al testimonio. 8:20 de Isaías. Y 8:16 decía, sella el testimonio, ata la ley sobre mis discípulos. La ley del amor, la ley del renunciamiento, la ley del servicio desinteresado, la ley que nos lleva por la senda de la renuncia, que nos hace renunciar a lo mío, a mi egoísmo, la ley que me hace abrirme generosamente a las desgracias de mi prójimo. ¿Hasta cuándo nos contentaremos simplemente con una religión de formas, hermanos? El mundo se está agotando, su historial termina. Nuestra suerte está por ser sellada. Y de estos elementos sencillos, supremamente elementales, depende toda nuestra salvación. Quisiéramos atenderlos hoy. Quisiéramos como Iglesia del Aire establecer un compromiso en este sentido. Los recursos vendrán. Yo sé por qué te lo digo. Propongo eso. Y antes de ir a la página 157, por favor, quiero establecer salvedad antes de eso. No me tomen como un modelo ni que estoy dándome aquí aires de superioridad. Y menos mal que no es experiencia mía, es de la esposa. Acaba de recibir un par de niñas y son niñas que están entrando en la edad de la adolescencia. Nosotros no tenemos techo todavía, está en ese proyecto. Alguien nos recibió en su casa. Y cuando ella me dijo, vamos a traer estas niñas y a la mamá que acaban de sufrir la separación de los cónyuges, son adventistas, merecen nuestra atención, son hermanas muy queridas, puede ser un gesto de salvación para que no se hundan en esos ambientes duros, en los lugares donde ella les ha tocado vivir y ahora sin esa imagen de padre, ¿no? Sin tener esa imagen paterna custodiándolas, tal vez alimentadas por el maltrato, yo no sé, ¿no? Por la indiferencia y el desdén entre ellos. Y a Beatriz se le ha ocurrido traerla y yo lo primero que pensé, les digo sinceramente, hermanos, lo primero que pensé fue, Dios mío, ¿y cuántas personas? Nosotros no somos asalariados, nosotros no tenemos pensión. Nosotros, hermanos, vivimos de la gracia del Señor. Esas son las manifestaciones del corazón que inicialmente afloran, porque nosotros vemos lo que se ve. Pero en esto hay que dar saltos de fe. Y ha traído la chica y yo me alegro por eso. Porque si me toca a mí tomar la decisión, estaría todavía orando y pensándolo, tal vez. Pero ella las ha traído, las vamos a recepcionar este jueves antes de mi partida a Brasil. Un poco de tiempo después llegará su mamá, que está listando sus cositas y dando algunas cosas al día, muy joven está ella. Y vamos a conformar otro núcleo familiar bajo nuestra influencia. Yo estoy imaginándome esas niñas trabajando con la mamá en la huerta, ayudándonos a empujar eso, y yo no sé cuántas cosas más, orando con ellas. Lo último en lo cual un servidor y todos nosotros debemos pensar es cuáles recursos, y si el tesoro del cielo, hermanos, el Señor es el que ha dicho, mía es la plata. Más bien qué privilegio ser
ser en el Señor una respuesta para la desgracia humana, ¿no? Y contribuir por lo menos a que un alma no se vaya a hundir en el vacío. Imagínense esas niñas más adelante, como consecuencia de un hogar disfuncional, roto y partido, hundido en el demonio del divorcio. Imagínense, caen a merced de los hombres por ahí y tratan de ocultar su dolor emocional y uno no sabe cuántas cosas puedan pasar. Eso es un verdadero lumpen para la sociedad, hermanos. Eso es una desgracia y Dios quería ponerle un dique con los hijos e hijas de Él que están completamente enchufados. Así que miremos este tipo de cosas y propongamos desde el corazón, mis hermanos queridos. Si nos falta la fe, vamos a pedirla sencillamente a Dios. Vamos a ir concluyendo estas líneas, página 157. Habla de un hogar, ¿verdad?, donde se reciban estas personas. Dicen que deben ser hombres y mujeres de gran corazón. Este es el párrafo tercero, de cultura, pero también de abnegación. Hombres y mujeres que emprendieran la obra por amor a Cristo y que eduquen a los niños para Él, bajo un cuidado tal, escuchen esto, muchos niños sin familia y desamparados podrían prepararse para ser miembros útiles de la sociedad y para honrar a Cristo y ayudar a su vez a otros. Esto, hermanos, tiene o deja sobre nosotros como una conclusión bellísima la mirada de aprobación de nuestro Padre Celestial. La sonrisa complacida de Jesús, quien no escatimó el cielo como lugar deseable, pero que vino a morir por sus criaturas. ¿Escatimaremos nosotros algo? ¿Desoiremos el llamado del Señor? Si ustedes me lo permiten, en la 158, segundo párrafo, se nos dice, se nos ofrecen miles de medios de ser útiles. Nos quejamos muchas veces de que los recursos disponibles son escasos, pero si los cristianos tomaran las cosas más en serio, podrían multiplicar 1000 veces esos recursos, hermanos. El egoísmo y la concupiscencia son los elementos que nos impiden ser más útiles. Y concluyendo el capítulo, y también mi intervención en esta mañana, al desembolsar dinero, al hacer uso del tiempo, de las fuerzas y de las oportunidades, mire todo cristiano a Dios y pídale que lo dirija. Esos son elementos para curar el mundo de su desgracia. Aquí el Señor nos dice que cuando se trata de emplear dinero, tiempo, fuerzas, hay que pedirle sabiduría a Dios, es verdad. Y luego acuña el texto de Santiago 1:5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándela a Dios. Y finalmente este pasaje de Proverbios que está allí culminando el capítulo, de Proverbios 28-27, el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones, pero el que da al pobre no tendrá pobreza, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Es innecesario que yo pregunte, haciéndome en este momento el vocero de Dios. Sin embargo, voy a levantar este clamor y esta invitación. No es de un servidor, es del Padre. Entonces, ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Hay alguno en esta mañana que responda con esa sensibilidad tocada por el Espíritu y que se despierta para decir, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón? Para decir, Señor, humilde, no tengo nada, pero de lo que tengo eso te doy. Humildemente, Señor, si tú crees, si a ti te parece, heme aquí, envíame a mí. La humanidad espera, Dios lo pide, el mundo lo aguarda, y la iglesia seguirá en una fase estacionaria de muerte. Quiere el Señor despertar nuestra sensibilidad ante este llamado
y que estas líneas se conviertan carne y sangre en un servidor y en cada uno de ustedes. Amoroso Padre Celestial, por favor, escribe esto en nuestro corazón. Perdona a tu pueblo, Señor, por su descreimiento, por su egoísmo, por sus complacencias, perdónanos. Y por favor, Señor, ayúdanos bajo la convicción que da tu Espíritu y tu palabra a entender que nos queda poco tiempo y que hay almas que rescatar y almas que redimir. Y los recursos del cielo para eso son los hombres. Y que tú lo harás con nosotros o con otros, pero la obra llegará a su fin y el nombre de Dios será vindicado. Queremos estar a tu lado y con aquellos por quienes hemos hecho estos gestos de amor, de generosidad y de sacrificio. Danos tu espíritu y tu bendición que apruebe y multiplique esto y perdona nuestros pecados, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro bendito y suficiente Salvador, te lo pedimos. Amén. Un buen día para todos los hermanos. Que la gracia del Señor nos asista en todo y que podamos hacernos eco de esta invitación del Padre Celestial, hoy y siempre.